tendría que darle unas vueltas, pero lo joven está más descorporizado que lo viejo. Lo viejo es más descontrolado. El cuerpo viejo, una España vieja, es una España que puedes controlar menos que lo joven. Lo descontrolado nos remite más a lo afeminado, es decir, pero claro, a lo mejor es rizar el rizo, o sea, por poner, o sea, en todo podríamos volver. No lo sé, tiene múltiples lecturas. A mí me parece que en principio partir de esta división primaria de género, sobre todo en clave de viril afeminado, nos permite irnos mucho. Pero me parece una pregunta muy, muy interesante. Pero sí, es una construcción de orden clara. Lo ambiguo está absolutamente denostado y entonces el pensamiento binario es muy clave y es muy interesante. A mí la verdad es que las clasificaciones en clave de lo uno y lo otro me parecen interesantísimas. Lo que me planteas del paso a este segundo franquismo tan casticista, ¿no? Tan despañolada, cuando el discurso del primer franquismo, por lo menos clarísimamente el falangista, es anticastizo, antiespañolada, ¿cómo se da? Pues la verdad es que no lo sé todavía, porque es algo que tengo claro. A mí también me interesa ver ese tránsito. Dicho así un poco a bote pronto del contexto que de momento solo conozco, que es el primero, yo he planteado un discurso también muy contundente, pero la realidad, o sea, españoladas y casticismos se están filtrando también en estos momentos. Es decir, esto no deja de ser un discurso muy oficial, muy elitista, del fascismo más revolucionario, en el que eso, ¿no? Pues un laín que se permite decir que asco, camaradas, ser castizos, ¿no? Esto es algo mucho más sobrio, pero bueno, esa España más popular ya se está filtrando mucha contradicción también por ahí. Supongo que una de las claves, pero ya te digo que todavía no he hecho este tránsito, de cómo entender el primer y el segundo franquismo, seguramente sean las políticas turísticas, cuando el turismo empiece a ser una política clara. De hecho, bueno, sí que lo conocéis todos porque sí que trabaja historia social, Carlos Fuertes, ¿no? De la Universidad de Valencia, que trabaja mucho actitudes. En un congreso que hubo en octubre en Valencia, él planteó una ponencia muy interesante sobre el segundo franquismo, porque era muy contraria a la mía sobre el primer franquismo. Él, por ejemplo, lo que planteó es cómo el régimen, en un momento dado ya en el contexto del segundo franquismo, lo que moviliza mucho es la idea de que la naturaleza española es una naturaleza descontrolada, o sea, antiviril. Que los españoles, ojo, es que si no les atas un poco en corto, somos naturalmente selváticos, descontrolados, apasionados, o sea, unas cosas, claro, que en el contexto del primer franquismo, y precisamente por eso el franquismo es necesario, ¿no? Ya en un contexto más de la importancia de la paz y demás, y entonces era muy interesante porque salía toda una serie de evoluciones. Supongo que tiene que ver con que en un régimen tan largo se mezclan múltiples políticas, sobre todo múltiples discursos legitimadores. En un momento dado, lo que tienes que legitimar, la manera que tienes para legitimar en el primer franquismo, pues en el contexto de Carlos, que ya era, no sé, pues años 60, es otro, ¿no? Pero muy interesante. También tengo que decir que discursos, por eso al final es que está todo muy mezclado. Los discursos son siempre porosos, las identidades son siempre complejas y ambiguas. Incluso a finales de los años 50, yo me he encontrado discursos anticastizos, o sea, en plena España españolada, me he encontrado discursos que recogen el anticasticismo tal cual tú lo encuentras en el año 39 y 40. O sea, que igual que en el primer franquismo se te cuela españolada, en la España de la españolada se te cuela también discurso falangista puro de este absolutamente anticastizo, ¿no? Bueno, esas permeabilidades. Y la última pregunta, mi respuesta es decepcionante porque es no. ¿Cómo, si esto llega a la sociedad? Sé que estoy en un entorno donde la historia social es muy potente y donde aquí hay muchos historiadores, empezando por el propio Daniel y muchos de vosotros, que vais al terreno de verdad, historiadores sociales, de ver estas actitudes, cómo llegan estas cosas. Yo no lo hago. Yo, la verdad es que estoy en una dimensión discursiva. Podría dar una respuesta así un poco que no creo que os vaya a convencer, y es que el discurso, volviendo un poco al uso del lenguaje, el lenguaje da una presencia a las cosas. Ya sé que no es historia social, no es nacionalismo banal, es la nación cotidiana, como están trabajando ahora muchos historiadores e historiadoras.
intentando ver realmente esas experiencias de nación de las que habla Ferran Archilés. Ya sé que no es lo mismo, para ver las experiencias de nación tienes que hacer historia social, tienes que irte al terreno. Pero en un momento dado, esto es un discurso muy extendido. Si tú hablas de una determinada manera, yo antes lo decía, a mí me interesa el discurso como práctica social. La práctica, o sea, el lenguaje refleja, pero el lenguaje performa. Ya sé que no es equivalente a lo que hacéis los historiadores sociales, pero en ese sentido no lo sé cómo llega. Llegará a algunos sitios, a otros no, porque no deja de ser un discurso bastante sofisticado, ¿no? En el que en un momento dado se está hablando de cómo se piensa intrínsecamente España y hasta qué punto los cuadros que presenta Gutiérrez Solana en la Exposición Nacional del año 43 ofenden o no ofenden a España. Es un discurso absolutamente elitista, ¿no? En algunas cosas. No sé si te das por contestada, pero bueno, muy interesantes tus preguntas. Pasando un poco a lo que plantea Daniel, el paisaje, que bueno, además yo creo que tú ya sabes que a mí me interesa el paisaje. Has dicho que Castilla en un momento dado es un paisaje lineal. Sí, no, claro, Castilla en principio es un paisaje lineal. Otra de las cosas que a mí me han interesado al estudiar los paisajes es que cuando Castilla no es lineal, y en muchos sitios Castilla no es nada lineal, la convierten en lineal. O sea, es la que es la parte por el todo. O sea, Castilla son los campos y los surcos, pero Castilla es la Sierra del Guadarrama, que les encanta. En el primer franquismo, la Sierra del Guadarrama, si la conocéis, es una sierra bastante agreste. Una sierra que no es lineal, es verde y tiene además un tipo de vegetación muy, o sea, es muy de, voy a decir, de junco, que sí, como de hierbas así aromáticas, esas cosas, o sea, como que pincha, no sé, es muy agreste, o sea, no es lineal. Es muy verde, pero da igual, es Castilla, es lineal. O sea, hay una capacidad de linealizar, como creo que también en los trabajos de Elena, ¿no? Miguel Carballera, creo que se llama, la que ha trabajado precisamente el paisaje en gallego, y le salen también todas estas renegociaciones para que el paisaje gallego sea femenino, pero hombre, hasta cierto punto. O sea, también puedan incluirse hombres cómodamente en esta feminidad gallega de ondulaciones, que eso, ¿no? Parte muy del 98, con lo cual lo que es muy interesante del paisaje es un poco esto mismo que yo me encuentro en el discurso, es obviamente Castilla es lineal, incluso lo que no es lineal se está haciendo lineal, y no por casualidad la nación late en Castilla, claro, es que Castilla representa esa geometría de líneas, ¿no? de la que hablaba Ortega. A mí hay un editorial que me persigue, la verdad es que me lo pasó Ismael Saz, me dio un poco el chivatazo, él lo había puesto en España contra España, lo tiene en nota a pie de página. Y entonces me dijo, mira, fíjate en este editorial, y yo lo he puesto, lo he citado muchas veces en muchos textos, pero todavía no logro darle el juego del todo. Es un editorial buenísimo en el que, precisamente un poco hablando de todas estas reconversiones del paisaje, ¿no? En el que se dice que Castilla, algo así como que Castilla es Castilla, lineal y viril, menos en Aranjuez. Porque en Aranjuez hay fuentes, en Aranjuez hay agua, y en Aranjuez hay ese rollo de jardines muy versallescos, ¿no? Dicen, es un jardín de minuet, ¿no? Entonces es esta idea de que Castilla es viril, Castilla es lineal y la nación late en Castilla, con esa excepción de Aranjuez, ¿no? Que tiene agua, el componente es acuático. Lo de los paisajes da mucho juego. Lo que me decía Solana, expresionista, sí, es ese... Yo tampoco sé si hay historiadores del arte, pero yo creo que sí se podría considerar que es un expresionismo, a lo español, ¿no? Lo que ocurre, y tampoco, a lo mejor también digo una barbaridad desde el punto de vista de historia del arte, por lo menos la historia cultural, la historia política del arte, claro, el arte que se está haciendo en este momento es muy poco audaz, es una recuperación de cosas, y entonces, bueno, no deja de ser sorprendente, más allá de la cuestión estilística, es estas imágenes tan desorbitadas, ¿no? Como decía Sánchez Mazas de Solana, y que se exhiba con, vamos, así con desparpajo, que se lo lleven a las principales citas internacionales, ¿no? Incluso en el año 40, cuando está hablando de la Bienal de Venecia como la Bienal más importante, donde por fin España puede, en plena fascistización de la Bienal, pues no deja de ser sorprendente, ¿no? que lleven estas cosas. Bueno, no sé si... Sí, vale. Gracias. A ver, vamos a ver si necesitamos una palabra máis. Una en cada, que máis? Unha máis? Tres, non sei como te chamas. A ver, Lorenzo.
Vale, pues vamos por orden que íbamos, claro. Sí, bueno, en primer lugar, moitas gracias, porque efectivamente moi suxerente e vai ao cerne desta dualidade masculino e femenino. Pero complementando un pouco a pregunta que facías ti, e sobre todo a partir do ano 45, cando xa por razóns externas a falange, o franquismo ten que eliminar unha parte da falange, a pesar do aislacionismo porque os seus aliados perderon a guerra, e o único fascismo que queda é o de Franco, ante a espera do exército republicano de que os aliados se comportaran como non se comportaron, en parte por os servicios fiscales. Pero así foi o destino internacional. Hai unha cousa que sí é certa. A partir do ano 45, a Santa Cruzada, que é un elemento básico na divulgación do binario, sobre todo, de esa cultura máis sobria, que a idea de pecado, de morte, onde a muller se lle vai imprimir o seu lume, convertindo o no anxo do fogar, sí que coido que hai unha divulgación, bueno, plantexo como pregunta, de toda esa ideoloxía a través das misións. As misións, que polo menos en Galicia chegaron a todos os lugares, e a ideoloxía falanxista, non? Na súa mensaxe, na súa cartelería, porque claro, como iba moita cartelería, porque non todo o mundo sabía ler, e a cartelería iba acompañada, sí que transmitiron muitísimo esa idea de o sobrio, o oscuro, o negro, como real, e o resto, porque económicamente tamén había que facelo, porque eran os anos da fame, os anos da de racionamiento, e todo eso a Santa Cruzada sí que transmitiu esa imaxe toda que tú acabas de citar, chegando a todo o mundo, porque era obligatorio ir a esas misións. E se non ibas, era un problema gravísimo dentro dunha comunidade pequena como era a comunidade parroquial. Eu creo que a maioría das parroquias galegas teñen unha cruz fora que ainda non se quitou cos anos donde esas misións pasaron. Eu non sei se no resto do Estado español era tamén así, pero claro, o da Santa Cruzada non sei se funcionou igual, pero aquí en Galicia funcionou hasta ben entrados os anos 60. Eu nací no 50 e ainda collín algunhas desas misións que se de algo se lle podían acusar era de terror, de pavor e de esa idea de ser moi sobrio, e sobre todo dirixido ás mulleres. Gracias. Sí, bueno, gracias antes de nada polo seminario. Eu teño que decir que non son de contemporánea, son de medieval, pero bueno, o tema interésame bastante. E a verdade é que explicando a túa exposición, a primeira pregunta enlaza coa de vostede, non? Porque, claro, o esquema que nos imos hecho das dúas columnas é o que Luciano Cánfora nos retrataba en Esparta contra Atenas, non? Os fascistas sempre son espartanos, Atenas era liberal, democrática, a pérfida Albión, non? Esa comparación con a talasocracia, por exemplo, non? Que era unha forma de recuperar o que escribía Tácito en Xermania, non? A Roma decadente, os xermanos austeros que viven no bosque nesa democracia primitiva, a democracia en plan democracia viril, ¿no? Tamén democracia entre iguais, aristocráticamente militar, ¿no? Entonces eu, sí, a verdade que eu verías, pero como un recurso xa dende Esparta, non xa dende antes, dende o século XVIII, dende a utilización de Esparta como ese referente austero, viril, incluso que dicía que o Tucídides, non? Referente ao mundo rural de que cando Esparta desaparecera decía de Tucídides que non ia quedar nada, porque eles non tiñan construcción, non tiñan murallas, eles eran simplemente eles, non? Non iban deixar un rastro de edificacións como a designada Atenas. A segunda cuestión é que efectivamente creo que esta mensaxe estaba tan infiltrada no ámbito intelectual posiblemente, ¿no? Que autores como Sánchez Albornoz, que, bueno, tocaba a mí porque era medievalista, algunas veces ten inscripcións, creo que en España, en México histórico, na cal retrata estes enfrentamentos entre o norte cristiano e o sur andalusí como a Molicia oriental, ¿no? E además unha Molicia feminada, porque colle o exemplo de Ramán, que era acusado de, bueno, de ter relación con San Pelayo, a historia do neno que intenta corromper, pero o martiriza, ¿no? En contraste con Alfonso o Casto, ¿no? Entón, outra vez a Molicia oriental afeminada e o norte cristián Casto, ¿no? Que aparecen autores que se exiliaron, que non tiñan nada que ver con Falange, pero que compartían así mesmo esa mensaxe dicotómica, ¿no? E logo, para rematar, creo que co de Solana, por engadir unha idea, eu creo que Solana a forma de pintar que tiña
resultaría tan española para algunos críticos y para algunos observadores, ¿no?, que podría recordarles simplemente a Goya o Greco, que eran referentes españoles y muy españoles de lo que estaba pasando, ¿no? Y claro, que muchas veces el expresionismo non ten por que ser consideración de estar relacionado coa esquerda, nin con momentos de esquerda, ¿no? A mí recordo a Otto Dix en Alemania, que era moi ambiguo políticamente, ¿no? Máis ben o que facía Otto Dix considerábase como recuperar os grandes mestres, igual que posiblemente está facendo Solano, que forma hasta oscurantista, que recorda obviamente a Greco e a Goya na súa última época, ¿no? Nada más. Vale, vamos a entrar nunha dirección máis, Antonio. Bueno, pues nada, yo me sumo a los agradecimientos por tu presentación y yo tengo una pregunta muy breve, que va un poco en conexión con algo que se estaba comentando aquí, y es con el carácter diferencial o particular del discurso en el sentido que lo has presentado. Mi pregunta no tiene tanto que ver con la tradición medieval que pueda estar impregnando este discurso que hoy nos presentaste, sino con algo más coetáneo, que puede ser la relación o no que tenga, o la diferencia marcada, con discursos, por ejemplo, que se están generando en el otro bando en la guerra, ¿no? Te lo pregunto porque en particular la cuestión del afeminamiento, o sea, de presentar al enemigo como afeminado, pues en el caso del bando, vamos a llamarlo republicano, era algo cotidiano y particularmente con la figura del propio Franco, al cual se presenta sistemáticamente como un sujeto afeminado, redondito y que responde exactamente a todas esas visiones. No, claro, que si me permites, la pregunta tiene un cierto también cuestionamiento, es decir, si lo que presentas no es exactamente algo particular, entonces, ¿qué es lo característico? Sería un poco la cuestión. Y si es particular, ¿no?, que yo creo que sí, tiene elementos que te lo pregunto, pues entonces, ¿cuál sería el factor que lo haría claramente diferencial a un discurso pues, como el que pueda estar generando los propagandistas que giran alrededor de la